Hola mis pupilos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver la clasificación de los triángulos, cómo se clasifican los triángulos. Bien, para iniciar entonces recordemos que los triángulos son figuras geométricas de tres vértices y tres lados. Los lados se representan con letras minúsculas para el efecto de este triángulo. Supongamos que este es el lado A, este es el lado B, este es el lado C. Y los vértices, que son donde se unen los lados, estas esquinas, las representaremos con letras mayúsculas. Este va a ser el vértice A, este va a ser el vértice B y este va a ser el vértice C. Tres lados y tres vértices de tres ángulos. Estos son los triángulos. Entonces, los triángulos se pueden clasificar de dos formas. Primera forma de clasificar los triángulos según la medida de los lados. Una forma de clasificar los triángulos es según la medida de los lados. Hay tres tipos de triángulos diferentes según la medida de sus lados. Tiene cada uno un nombre distinto. Los vamos a ver a continuación. Y la segunda forma de clasificar los triángulos es según la medida de sus ángulos. Es decir, que según la medida que tengan los ángulos, en este caso representados con los vértices A, B y C, según cómo midan esos ángulos podemos darle nombres distintos. También hay tres triángulos diferentes con nombres distintos según la medida de sus ángulos. Vamos a ver cómo se clasifican los triángulos de estas dos formas. Empecemos cómo clasificarlos según la medida de sus lados. Bien, para clasificar los triángulos según la medida de sus lados, tendremos tres opciones. Vamos a dibujar tres triángulos distintos. Como pueden ver, tenemos aquí tres triángulos dibujados, tres triángulos diferentes. Estos tres triángulos son diferentes según la medida de sus lados porque tienen las siguientes características. En el primer triángulo, que es este, los tres lados tienen la misma medida, es decir, que los tres lados miden lo mismo. El lado A, el lado B y el lado C son iguales. Al tener los tres lados iguales, este triángulo recibe el nombre de triángulo equilátero. Entonces la primera clasificación de los triángulos es según la medida de sus lados. Si un triángulo tiene los tres lados de igual medida, se llama triángulo equilátero. Ahora miremos este triángulo, el segundo de acá. Este triángulo tiene la característica de que tan solo tiene dos lados iguales, el otro es de distinta medida. Estos dos lados son iguales. Es decir, que en este triángulo el lado A y el lado B son iguales. El lado A y el lado B son iguales. Cuando un triángulo tiene dos lados iguales no más, el otro de diferente medida, ese triángulo se llama isósceles. Entonces, este triángulo que tiene dos lados de igual medida y todos los triángulos que tengan dos lados de igual medida se llamarán triángulos isósceles. Y por último, el tercer triángulo, que está aquí abajo, este triángulo no tiene ningún lado de igual medida. Los tres lados son de diferente medida. Es decir, que si este es el lado A, el lado B y el lado C, todos los tres lados son diferentes, de diferente medida. En el caso que un triángulo tenga los tres lados de diferente medida, ese triángulo se llama triángulo escaleno. Y esta es la forma de clasificar los triángulos según la medida de sus lados. ¿Cómo podemos comprobar si un triángulo es equilátero, isósceles o escaleno? Pues la forma más sencilla de hacerlo es con una regla. Utilizamos la regla, medimos los lados. Por ejemplo, en el triángulo equilátero vamos a medir triángulo equilátero. Por acá mide 7 centímetros. El otro lado 7 centímetros también. Y el lado inferior
también mide 7 centímetros. Por eso es un triángulo equilátero. Los tres lados son iguales. Miremos el triángulo isósceles. Este lado mide 11,3 centímetros. Por el otro lado, por acá tiene, girémoslo un poco, apenas 7,5 centímetros. Y por el otro lado, tiene también 7,5 centímetros. Tiene dos lados iguales de 7, centímetros y un lado más largo que tiene 11 o un poco más de 11 centímetros. Por eso tiene dos lados iguales, se llama isósceles. Miremos ahora el triángulo escaleno. Por este lado, iremos nuestra regla. Tiene 4 centímetros y medio. Ahora acá 8 centímetros y medio, 8,7 más bien, más exactos. Y el lado inferior, el lado de abajo, tiene 9,3. Uno tiene 4, el otro 8 punto algo y el otro 9,7. Por lo tanto, los tres lados son de diferente medida. Es un triángulo escaleno. Y así podemos determinar cuándo un triángulo es equilátero, isósceles o escaleno. Recuerden, equilátero, tres lados iguales. Escribámoslo acá. Tres lados iguales. Isósceles, dos lados iguales. Y escaleno, todos los lados desiguales o diferente medida. Y esa es la primera forma de clasificar los triángulos. Ahora miremos cómo se clasifican según la medida de sus ángulos. Bien, según la medida de los ángulos, los triángulos también tienen tres nombres diferentes, tres formas de clasificarlo. Según la medida de sus ángulos, puede suceder que los ángulos sean rectos, agudos o obtusos. Recordemos primero que un ángulo recto es el que mide 90 grados. Que un ángulo agudo es el que mide menos de 90 grados y que un ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados, menos de 180. Teniendo esto bien claro, entonces dibujemos tres triángulos y miremos cuándo son o cómo se clasifican según sus ángulos. Bien, como pueden observar, acá tenemos tres triángulos que vamos a clasificar según la medida de sus ángulos. En el primer triángulo, que es el triángulo que tengo acá arriba, en ese triángulo los tres ángulos que son, recordemos, el ángulo A, B y C, determinados por los vértices. De esos tres ángulos, hay uno que mide exactamente 90 grados. Hay un ángulo recto. Cuando un triángulo tiene un ángulo recto, ese triángulo se llama un triángulo rectángulo. En este caso, para este triángulo, el ángulo que mide 90 grados es el ángulo B. El ángulo B es exactamente igual a 90 grados. Está determinado por este ángulo. Acá lo podemos ver. Este ángulo mide 90 grados. Por eso este triángulo es un triángulo rectángulo. Los otros dos ángulos son agudos. Entonces, este es un triángulo rectángulo. Ahora miremos el triángulo número 2 que tengo acá abajo. Este triángulo, si observamos los ángulos, nuevamente ángulo A, ángulo B y ángulo C, determinados por sus tres vértices, en esos tres ángulos, los tres miden menos de 90 grados. Y cuando en un triángulo los tres ángulos miden menos de 90 grados, es decir, los tres ángulos son agudos, que miden menos de 90 grados, ese triángulo se llama acutángulo. Entonces, cuando un triángulo tiene sus tres lados
perdón, sus tres ángulos agudos que miden menos de 90 grados, se llama triángulo acutángulo. En este caso, este ángulo mide menos de 90, este también y este también. Por eso se llama triángulo acutángulo. Y finalmente en el triángulo número 3, que es el que tengo a este lado, los tres ángulos, que son este y este, determinado por estos tres vértices. De esos tres ángulos hay uno que mide más de 90 grados, es decir, que hay un ángulo obtuso que mide más de 90 grados. El ángulo que mide más de 90 grados es el ángulo B, es mayor a 90 grados. Cuando un triángulo tiene un ángulo mayor de 90 grados, significa que ese triángulo es obtusángulo. Y esa es la tercera forma de clasificar los triángulos según sus ángulos. Entonces tenemos triángulo rectángulo cuando un ángulo mide 90 grados, triángulo acutángulo cuando los tres ángulos, el ángulo A en este caso, el ángulo B y el ángulo C, miden menos de 90 grados. Los tres son agudos, por eso se llama triángulo acutángulo. Y obtusángulo, pues cuando tiene un ángulo, que en este caso es el ángulo B, mayor de 90 grados. ¿Cómo podemos determinar si un triángulo de estos es rectángulo, acutángulo o obtusángulo? Voy a explicarlo de dos formas. Una, podemos utilizar una escuadra. Con esta escuadra sabemos que este lado, acá, esta parte de la escuadra, mide exactamente 90 grados. Es un ángulo recto. Pues comparo ese ángulo con el ángulo de mi triángulo y me doy cuenta que tiene exactamente 90 grados. Por eso es un triángulo rectángulo. Puedo girar y medirlo con el otro ángulo y me daré cuenta que este ángulo no es de 90 grados, es mucho menor a 90 grados. Con un solo ángulo que tenga recto, ya sabemos que es de 90 grados, ya sabemos que es rectángulo. Ahora miremos el triángulo de abajo. Si pongo mi escuadra, me doy cuenta que este ángulo tiene menos de 90 grados. Aquí están los 90 grados y el triángulo está acá. Tiene menos de 90 grados. Y si hago lo mismo con las otras, con los otros tres vértices, con los otros dos vértices, perdón, entonces este también es menor de 90 y lo mismo sucede con el de abajo. Menos de 90 grados. Por eso los tres ángulos son agudos y es un triángulo acutángulo. En cambio, en este otro triángulo, si acomodo mi escuadra, puedo fijarme que hay un ángulo, que en este caso es el ángulo B, que tiene más de 90 grados. Aquí está el ángulo de 90 grados y este triángulo tiene más de 90 grados. Es decir, que tiene un ángulo obtuso, por eso es un triángulo obtusángulo. Esa sería una forma de verificar si un triángulo es rectángulo, acutángulo u obtusángulo. Otra forma sería con un transportador. Utilicemos un transportador, puede ser de estos, que son de media circunferencia, puede ser uno que tenga la circunferencia completa, y medimos los ángulos. Podemos medir acá, recuerden la rayita del centro siempre va en el vértice que voy a medir, y me doy cuenta que aquí tiene 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90 grados. 90 grados exacto. Tiene un ángulo recto, ya es rectángulo. Y entonces ese triángulo es rectángulo. Ahora recordemos que los triángulos pueden estar ubicados en diferente posición. Pueden estar girados. Sin embargo, al medir con el transportador o con la escuadra, debe darme que uno de sus ángulos es recto. Y es un triángulo rectángulo. Luego, observemos aquí en el triángulo acutángulo, miremos, el centro del transportador siempre va en el vértice que voy a medir. Observen que aquí tomo la medida, 10, 20, 30, 40, 50, este mide 60 grados este ángulo.
menos de 90 es un ángulo agudo. Pasemos para el otro lado, el centro en el vértice, la medida, por este lado la voy a tomar con los números pequeños, 10, 20, 30, 40, 50, 60 grados también. Y si hago lo mismo con el ángulo de arriba, el centro en el ángulo que voy a medir, lo ubico bien sobre la línea y tendríamos entonces una medida de 10, 20, 30, 40, 50, 60 grados también. Los tres ángulos miden 60, por eso es un triángulo acutángulo, porque los tres ángulos miden menos de 60 grados. Finalmente acá, en el último triángulo, como vemos nuestro transportador, voy a medir el ángulo B, el centro lo pongo en el ángulo B, acomodo bien sobre la línea, ahí, y me doy cuenta que tomo la medida, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100, 104 grados aproximadamente. Ese ángulo es mayor de 90 grados, por eso es un ángulo obtuso y por eso ese triángulo es obtusángulo. Si mido los demás triángulos, perdón, los demás ángulos, por ejemplo este ángulo mide aproximadamente 37 grados, es un ángulo agudo, y el otro ángulo, que es este, si lo mido, entonces tenemos acá con los números pequeños 10, 20, 37 grados a 37, 38 grados también aproximadamente. Es decir que tiene un ángulo obtuso y dos ángulos agudos, pero con que tenga un ángulo obtuso ya es un triángulo obtusángulo. Y de esta forma podemos determinar entonces cuando un triángulo es rectángulo, acutángulo u obtusángulo. Y así hemos visto las dos formas de clasificar triángulos. Tenemos la forma de clasificarlos según sus ángulos y según sus lados. Recuerden que los triángulos pueden estar ubicados en diferentes posiciones. Siempre debemos hacer uso de las herramientas, escuadras, reglas y transportadores para medir sus lados y sus ángulos y determinar si es equilátero, isósceles, escaleno, rectángulo, acutángulo u obtusángulo. Muy bien, mis pupilos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse a mi canal de YouTube, mi página de Facebook. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.